Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Acabamos de llegar a la ciudad. Es realmente muy placentero después del viaje, de todos los preparativos y el encontrarnos, el que hayan venido. Les queremos agradecer muchísimo. Queremos agradecer especialmente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ha colaborado con este evento que estamos realizando el día de hoy. Queremos agradecer a la Universidad Nacional de Loja, que ha sido partícipe activo para que esto pueda realizarse. Es un evento académico, creo que son sumamente importantes. Estos surgieron justamente con esta visión. Es el sexto que estamos haciendo, lo hemos hecho en Machala, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca. Hemos estado movilizándonos por diferentes lugares del país. Creemos que es muy importante este contacto entre diferentes instituciones, tanto casas de la cultura cuanto universidades, para debatir, para discutir, para analizar cosas. Esto que está pasando en el arte es muy problemático para muchos de nosotros. Entender qué sucede con el arte es un conflicto, yo lo sé, creo que todos hemos vivido de alguna manera estas cosas. Entender qué es lo que han hecho los artistas y por qué hemos llegado a estas cosas a veces extrañas y absurdas, creo que son parte de los debates que se requieren para poder ponernos de acuerdo, o por lo menos para aclararnos en algo nosotros mismos de qué se trata todo esto. En medida de ello, pues estos debates que estamos haciendo se han construido a partir de una selección de documentales de diferentes artistas que están actuando. Muchos de ellos todavía están vivos, están actuando en el mundo contemporáneo. Creemos que es muy interesante además conocer. Muchos de ellos a veces no se conocen en otro país. Creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? Necesitamos saber para no temerlos. Es necesario conocer, entender qué es lo que está sucediendo. Por ello estamos aquí. Vamos a comenzar con una serie de debates muy interesantes. El día de hoy tenemos un documental sobre Yves Klein, La Revolución Azul, uno de los artistas tal vez más influyentes en el arte actual. Lastimosamente murió muy joven y su trabajo es poco conocido en nuestro medio. Luego veremos un documental sobre conocimiento secreto, que es algo que está trabajando un artista, David Hockney, artista inglés que reside en California y que ha estado haciendo, además, creo que es uno de los artistas también muy influyentes en el mundo actual, y que además están metidos en todo el conflicto del arte, ¿no? En el mercado, en la venta. Pues trataremos de cerrar justamente con eso. Al final de todos estos documentales veremos algo de Jeff Koons, quien acaba de vender una de las piezas que está en medio del escándalo público en $91 millones, y pues claro, es así muy conflictivo, y entender eso, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué algo así? ¿Por qué tan caro? ¿Qué está pasando? Creo que es muy edificador poder discutir sobre eso. Vale la pena, con todo el respeto, con todo el cariño, además, porque estamos entre amigos. Y si no, pues ya me presento. Soy Juan Francisco Benavides, he estado dirigiendo este proyecto y para mí es un gusto que ustedes nos acompañen. Vamos a empezar. La dinámica será la presentación de un documental, luego instalaremos una mesa de discusión, de análisis sobre el documental, luego tendremos un pequeño descanso para el refrigerio y regresaremos con la siguiente parte del documental, el segundo documental, e igual tendremos una mesa de debate para el segundo documental. Les invito a permanecer aquí. Tenemos, por cierto, aunque yo sé que no les interesa y que no vienen por eso, pero vamos a tener unos certificados que tienen valor académico, vienen con horas de asistencia, y entonces para que puedan obtenerlos es necesario que ustedes participen, se registren y asistan. Se va a llevar registro de su asistencia y les pedimos por favor que vengan con nosotros, que sigan todos los días aquí.
Sí, también tenemos, por cierto, y antes de empezar, unas palabras para dar punto de partida a esto, a inaugurar este evento por parte del presidente de la Casa de la Cultura, no, perdón, un delegado de la Casa de la Cultura. Se me llega la información tardía y por malas vías. Vamos a pedirlo, por favor, si le dan un aplauso. Agradecidos que esto pase, estamos aquí. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos, estimados y queridos compañeros. En nombre de la Casa de la Cultura y en nombre del director Diego Naranjo les extiendo un fraterno saludo y una grata y cordial convergencia dentro de esta temática tan importante que es la presencia de Duchamp, que hoy por hoy cumple 100 años de su influencia en el mundo del arte, y creo que mediante los sistemas del arte en el Ecuador no ha sido ajeno a esto. Es muy importante, les digo esto, porque el arte actual hoy converge con los diferentes saberes, con las diferentes metodologías, y como lo manifestó Juan, se inicia un ciclo de debates muy interesante que circulan e influencian la presencia de Duchamp en el mundo y la influencia en los artistas en el mundo. Creo que en contexto de las artes plásticas y en relación del mismo proyecto que su director lo acaba de mencionar, vamos a sacar algunos criterios, algunos conceptos importantes y sobre todo aclarar ciertas situaciones que hoy en el arte se debate, como bien lo manifestó. También felicitar la iniciativa de la Universidad Nacional de Loja, que en conjunto con la Casa de la Cultura y la Universidad de las Artes hemos podido realizar este proyecto. Y sin más, por comentarles, darles nuevamente una bienvenida, y creo que estos 3 días que vamos a estar aquí van a ser de mucha utilidad para despejar ciertos criterios y ciertos conceptos que han estado en debate en estos últimos tiempos. De mi parte y de parte de la institución, muchas gracias, y declaramos inaugurado el presente proyecto. Muchas gracias y bienvenidos. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont pris pour un illuminé, pas pour un artiste.
compris que mon pinceau, c'était ma pensée, que mes tentatives diverses, c'était justement ça, mon geste de peintre. Dimanche 11 mai 1962. Yves Klein prend un train pour le Festival de Cannes, où en ouverture doit être projeté Mondo Cane. Le cinéaste Giacopetti a filmé les anthropométries du peintre, des empreintes de femmes nues, enduites de couleur bleue. À cette occasion, Klein pense être mondialement reconnu. La esencia convencional del arte. Hay mil maneras de abordar y creo que en cada encuentro que tenemos se da la oportunidad de nuevas interpretaciones sobre la obra de Yves Klein. En el caso particular mío me interesa mucho ver un poco el contexto en el cual se desarrolla esta obra, este siglo XX secular, y lo secular no significa, por otra parte, que se haya aniquilado la espiritualidad, ¿no? Como se cree normalmente. Se habla de lo secular como una especie de vaciamiento de esa pérdida de la expresión de lo sagrado, dice Heidegger, pero es una pérdida, pero no aniquilación de la espiritualidad. Entonces, este tipo de artista a mí parece que representa este conflicto, y quizás por el poco, o sea, una vida muy corta, quizás no pudo llevar más allá este sentido. Por ejemplo, vemos como menciona la importancia que tiene para él el Oriente, desde su práctica del judo, incluso el tiempo que pasa en Japón. Pero esto lo deja, digamos, que en un plano secundario y se concentra en desarrollar una obra que se dice conceptual. Habría que ver qué entendemos aquí por conceptual, porque esto conceptual, como él mismo lo dice, ¿no? Me creen, o sea, creador de arte conceptual, de una serie de... pero no parece que él mismo se identifique con nada de eso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Habría que ver hasta qué punto lo conceptual aquí no sea más bien expresión de determinada, yo diría, filosofía o espiritualidad ya sincretizada, ¿no?, entre lo que él recibe desde su posición como artista de vanguardia del occidente secular, pero también ciertos elementos que la cultura misma occidental no ha podido reconciliar. En este caso me refiero quizás a la metafísica occidental. Pensemos en Platón, por ejemplo. O sea, aquí hay una serie de elementos que están siendo de alguna manera reconciliados en un presente secular. Entonces eso me parece muy importante, ¿no? O sea, observando ahora me di cuenta, por ejemplo, hay un historiador de las religiones, bueno, es el más importante realmente, de los religiólogos, dice Eliade,
Mircea Eliade tiene un texto sobre historia, no sé si lo conocen, es muy importante realmente. Historia de las ideas y creencias religiosas. Ahí él tiene una teoría, maneja sobre él dice que el ser humano en primer lugar es un homo religioso, se llama así. No dice que lo es de forma, digamos, o sea, no dice que es por naturaleza religioso, simplemente dice que es un homo religioso. Ya, no queda claro si lo es por naturaleza o si llega a esa condición en determinado momento de la historia. Eso lo deja abierto y lo maneja un poco, quizás yo lo veo más que está incluido por el psicoanálisis, porque dice que es como una etapa de la existencia humana y que esa etapa queda como en un estrato que va siendo cubierto por otras capas sucesivas hasta la llegada de la modernidad, que es cuando más se complejiza ya como sujeto el ser humano. Y entonces ahí se me ocurre la idea de manejar un concepto de, o sea, si hay un homo religioso, según Mircea Eliade, también hay que hablar de un homo secularis. ¿Ya? Es el hombre que ya está fuera de la tradición religiosa, pero que eso no necesariamente significa que haya negado la espiritualidad, o como quiera llamarlo. Entonces ese homo secularis vendría a establecer una especie de propuesta de ya no son religiosas, ya no son tradicionales, ¿no? Son alternativas espirituales. Entonces esa es lo que en el caso de Yves Klein me parece para mí muy importante. O sea, es un artista que está en el poco tiempo que tiene de desarrollar su obra proponiendo alternativas de tipo espiritual. Parece que no, o sea, parece una obra bastante, digamos, precaria, porque digamos que es muy pobre en el sentido de que no desborda de recursos, no es una cosa barroca. Por eso decía que era conceptual. Pero si observamos bien, es un artista, él mismo dice, o sea, él mantiene una profilaxis, ¿no? Dice, yo no me embarco como estos japoneses, ¿no? Yo no me involucro con la obra, yo me mantengo en la posición. Esa sería la parte conceptual del asunto. Yo soy el que conceptualiza, pero por otra parte hay otra realidad que se va desarrollando en paralelo que vendría a ser la expresión de tipo empírico. Entonces se establece esa dicotomía. Es una dicotomía y la dicotomía es la forma más, diríamos, sencilla que ha tenido la cultura occidental para desarrollarse. No hay ningún defecto, no hay ningún problema. Muchas veces se ve, si se analiza la cultura occidental desde otro tipo de culturas que son más dualistas, se suele decir, pero aquí no hay equilibrio. Es que lo interesante que tiene esta cultura occidental es que hay una ausencia de equilibrio, y eso es lo que él precisamente demuestra, ¿no? En entonces esa continua cita, esa conexión que puede establecer con espiritualidades, yo diría que la oriental es muy importante, para los franceses lo fue en ese momento, y él mismo dice que está en contacto con el texto de Gaston Bachelard, que es un autor que está influenciado por la corriente orientalista esta que se da en Francia. Pensemos en René Guénon. El mismo Mircea Eliade estuvo viviendo un tiempo siendo joven ahí, perteneció a estos grupos, y está el otro indio
Coomaraswamy, que después todos se asentaron en Estados Unidos. Entonces no queda claro si tiene la influencia, pero a través de Gastón Bachelard le tiene que haber llegado de alguna manera. Entonces esa idea de apropiarse de la naturaleza y de que la naturaleza se convierta en arte es oriental, por otra parte. O sea, eso no es evidente. O sea, él dice, la naturaleza aquí, o sea, la physis, se vuelve poiesis, ¿no? Entonces es una dinámica que evidentemente tiene un contacto con la cultura oriental. Incluso en lo que respecta a trabajos ya de tipo casi antropológico, esta idea de trabajar la aspersión, dejar una huella, cosa que hacía el hombre prehistórico. Por ejemplo. El hombre prehistórico trabajaba mucho eso de dejar su huella, porque dejando su huella no era solo una huella, era parte de su esencia lo que quedaba. Y por eso la fotografía misma, cuando se probó en las sociedades tradicionales, los colectivos tradicionales decían, bueno, pero no te lleves esto que te estás llevando parte de mi ser, ¿no? O sea, ¿a dónde vas con esto, no? Soy yo, ¿no? Y eso es precisamente, se me ocurre que es una especie de alternativa a la fotografía, pero que tiene mucho de prehistórico, ¿no? En el sentido ese de aquí jugando un poco con la palabra, es como una especie de esquematografía, yo lo veo así como un esquema, no es una fotografía, pero se hace con el esquema, con la silueta, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se trabaja la fotografía con clorofila, se hacen muchas cosas hoy. Bueno, aquí estamos viendo el surgimiento de todo esto. Lo que pasa es que es difícil conectarlo, dar ese salto tan grande. Entonces, ahí a ver cómo ustedes creen. Le paso el micrófono a Marco. Bueno, primero saludándoles y muy buenas tardes. Bueno, voy a hablar, lo voy a decir así un poco irónico, desde el mundo de la mediocridad. Carrera de artes, dijeron por ahí, es la mediocridad total, y también donde no se enseña nada. Creo que algún rato alguien manifestaba de que debemos venir a algunos eventos para aprender arte moderno. Bueno, en este tiempo globalizado, extremo, muy difícil ubicarnos de esos puntos de vista, pero creo de que vamos a aclararnos, dijo el compañero antes, yo creo que no nos vamos a... Primero quisiera definir arte. ¿Está claro para todos ustedes lo que es arte? En su más amplio sentido. Solo el concepto arte es abstracto. Pues hablamos de las artes. Pues cuando hablamos el hombre, es en abstracto. Cuando digo ese hombre, es ese hombre en concreto. El arte. Pues, ¿qué es el arte? Es una forma de conocimiento. Bueno, algunos teóricos dicen de que el conocimiento artístico no se puede transmitir, y otros dicen que el conocimiento, o le dan un valor gnoseológico o cognitivo, cognoscitivo al arte. Unas contradicciones. Y si se transmite el conocimiento, se hace también, puede ser artesanía. Bueno, hay algunos puntos. Yo me voy a un solo criterio. ¿Esto es de cuánto tiempo atrás? Creo que 1962. Casi mi edad. 57 años. Ya se dio eso. Y ahora a veces tenemos que replicar eso de hace 60 años. Es como también queremos volver a lo que se hacía con Duchamp en 1914. Ya pasamos los 100 años.
Y si soy cubista me dicen atrasado, y si soy expresionista me dicen atrasado, pero también están desde algunos tiempos estas tendencias. No son tan nuevas, no son tan nuevas. Nuevo es lo digital. Tenemos ahora celulares móviles que ni siquiera soñábamos hace unos 8 o 10 años, ¿no? Quedamos fuera de poco. Yo creo de que la obra que acabamos de ver es una parte importante. Es muy importante la propuesta de Klein en el sentido de mostrar una visión diferente. Posiblemente su actitud transgresora es lo que lo hace valioso. Por demás, muchas cosas ya vienen casi, como digo el compañero, desde la época del Paleolítico. Ahora sí voy a utilizar, y también cuando hace un estudio sobre Duchamp, Octavio Paz, no sé si lo han leído, al poeta Octavio Paz, y habla de lo que nosotros llamamos etapa moderna o el problema del tiempo. Y realmente en su obra dice que no hay nada moderno, todo es cambios circunstanciales, todo ya estaba dado. Lo que tenemos son obras con jirones del pasado. De repente queremos ser súper contemporáneos y tenemos que recurrir al barroco. Si no ven la obra de Bourget, Jonas Bourget, ¿no? Tenemos que recurrir a cosas que ya se hicieron anteriormente. Yo lo que quiero decir es una cosa, de que se está tratando la historia del arte desde puntos de vista unilaterales, en una sola vía, en un solo paradigma, el paradigma occidental. Algo habla, compañero, sobre lo oriental, que es lo espiritual, pero aquí estamos bajo el influjo de ser exitoso, de ser el genio, si lo plantea, el inventor. Más que mí no hay nadie. ¿Y los demás? ¿Y las otras culturas? ¿Y las otras historias? Por lo general, la cultura occidental se basa en la construcción del mito. El mito. Y aquí lo estamos planteando. Y al final es un mito. Se construye un mito. Se lo construye el mito en la filosofía, en la literatura, en el arte o en las artes. Y a raíz de ese mito se desarrolla toda una concepción. Y a veces cuando dicen que vienen a enseñarnos arte, yo estoy de acuerdo que debemos aprender muchas cosas. El hombre, desde que descubrió el fuego y aprendió a transmitirlo, es siempre un ente con una dinámica de aprendizajes impresionante. Entonces, a veces somos como esponja, receptamos todo, pero también necesitamos dar, necesitamos entregar. El arte para mí es una objetivación y afirmación del ser humano con su experiencia de vida, su sentido de la vida. Para mí eso es lo importante que plantea Klein y muchos de los grandes artistas. Digo grandes porque están construidos su mito. Ahora con las redes digitales hemos descubierto no uno, sino miles y millones de artistas buenos, de calidad, transgresores y todo, pero que han sido olvidados o han sido, bueno, digamos la palabra, desaparecidos por la historia oficial, la historia occidental. Ahora mismo puede ser bueno o malo, con tal que tenga
500 likes, 1000, 1 millón y todo eso, ya es bueno. Que le digan que todo lo que hace es bonito, chévere. La tendencia contemporánea. Yo alguna vez pregunto, ¿y quién dijo que eran genios? ¿Cuál historiador? Los pobres, ¿por qué nacieron? De lo peyorativo. Entonces, el mundo es una construcción de mitos. El arte es una afirmación. Alguien dijo, sí, eres artista, lo único que no eres famoso. Hay artistas, genios que no son famosos. En la construcción tenemos el mito Guayasamín, el mito Kingman y muchos mitos. Lo fundamental de lo espiritual en el arte es que nos afirma como seres humanos. El arte nos eleva a su más alto nivel. Es un producto de la inteligencia humana. Hay muchas contradicciones en las concepciones del arte. Para algunos esto puede que sea basura, para otros no, para otros es una genialidad. Eso es lo fundamental. No es como las ciencias. Entonces por eso no podemos aclararlos. No podemos decir esta es la verdad. Este es el arte verdadero. Y este es el arte que ya está de moda, pasado de moda. Octavio Paz, todos tienen jirones del pasado. Todos. Todos le deben a los paleolíticos, a las culturas celtas, a los romanos, a los vikingos, a los precolombinos y a la cultura popular. Yo lo único que puedo decirles es que cuando hagan arte, así como lo hace Rey, sean sinceros con lo que dicen o con lo que quieren expresar, porque en el arte se expresa uno mismo, es su concepción del mundo, su concepción del mundo. Y me pareció interesante porque más allá de su obra, de su calidad de obra, es la poética. Creo que me pareció un poeta de mayor calidad, poesía espectacular, digamos, una poesía, y bueno, con muchas contradicciones en los conceptos, ¿no? Azul es energía, claro, todo color es energía, es luz, la energía es suprema, es la luz, descompuesta o no, vemos como se descomponen los colores con el experimento de Newton. Entonces, eso yo le vi como un poeta. Y en los lenguajes, lo más interesante es la mezcla de lenguajes, poesía, imagen. Poesía, imagen. Y eso parte también, entra lo filosófico ahí, por ejemplo, alguna vez leyendo a Osho, cuando hablaba de que los supremos llegaran al vacío, al infinito y a la nada. También le pasó a Mark Rothko y también le pasó facturas. Su búsqueda de la nada. Y porque cuando estudiamos los cursos de filosofía y estética, uno de los aspectos fundamentales de los artistas de todos los tiempos es ir a la nada a veces. Eso que queda detrás de lo que llaman el absoluto, los románticos también lo llamaron el absoluto. Es por eso que esto ya se genera desde el Renacimiento. Acordaránse de la obra Lamento sobre Cristo muerto, una obra cuadrada, ¿no? Y en donde se ve a Cristo totalmente derrotado. No resucita ahí Cristo, ni va a resucitar. Y al fondo pueden ver en algunos lados, en el cuadrado, el negro, el vacío absoluto, la nada. Y los trascendentales orientales, los espirituales, los que hacen meditación, dicen que para llegar a lo supremo de lo espiritual es llegar a la nada. En la nada no hay las bajas pasiones, no hay el dolor ni la felicidad completa. Y creo que ahí también lo busca.
Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para hablar cada uno de los panelistas alrededor de unos 10 minutos. Me toca dar unos minutos a mí y luego le daremos las palabras al público por las preguntas o las observaciones o las inquietudes que tengan en torno al film que hemos visto de Yves Klein. Bueno, realmente creo que hay puntos de encuentro entre lo que nos dice el profesor Agustín y lo que ha realmente expresado el profesor Marco en cuanto a lo primitivo, por un lado, que vemos dentro de la obra de Klein. Pero a mí realmente Klein yo lo tomo ya como un clásico del arte contemporáneo. Para mí forma parte de los mitos, como se ha referido, pues, de que pueden ser los artistas clásicos contemporáneos. ¿Okay? Duchamp pudiera ser ese primer gran mito e importante para el desarrollo de lo que va a venir posteriormente, y bueno, Yves Klein prácticamente es una especie de hijo putativo, pues, de Marcel Duchamp. Yves Klein, Merleau-Ponty dice que la vida de un artista, la obra de un artista no puede explicarse por su vida, ¿no? Hay un texto de Merleau-Ponty que se llama La duda de Cézanne, y en ese texto él habla sobre el color y el dibujo, el color y la línea. Si se dieron cuenta, parecía algo que hubiera como una especie de eco en las propuestas de Klein. Cézanne, en cierta forma, es el abanderado y el que comienza a cuestionar el color como tal, y la línea y la forma, y empieza a traducirse hacia un arte mucho más abstracto. El Saint-Victoire, que lo tiene pitado el monte Saint-Victoire en Aix-en-Provence, es uno de los temas obsesivos de Cézanne, y constantemente vuelve a Saint-Victoire y pinta alrededor de más de 100 lienzos en torno a esa montaña. Se vuelve obsesivo. Klein se vuelve obsesivo con el azul. El azul, como bien vimos, es una apuesta entre tres amigos. Un escultor, se va la voz, un escultor que es Armand Fernández, un poeta que es Claude Pascal, y Yves Klein. Yves Klein coge el cielo, y el cielo pues va a ser azul, y cada uno de ellos pues van a tomar un elemento, ¿no?, del universo. Es interesante porque viendo el film me remonta también al mundo mítico del origen, pues, de Occidente, que son los presocráticos. Encontramos pues que Yves Klein no solamente está planteando una pulsión artística y una voluntad de poder en cuanto a creación, a poiesis, que pudiera ser referida pues a esa visión un poco delirante de Nietzsche, pero que propone en que el arte no es verdadero, sino el arte es una mentira. El arte es una apariencia que surge de la espiritualidad del hombre, pero que la vive como una verdad. Esa es, en cierta manera, como yo puedo entender a más que un arte que está centrado en una cultura o en un mito, sino la propuesta de un individuo. Y a mí me interesa en el arte el individuo, es decir, su voluntad, su poiesis, su inteligencia, su conocimiento, su técnica, su ludismo. En Yves Klein encuentro cada uno de esos conceptos realizados y una personalidad que se enfrenta con su libertad a un mundo que prácticamente él deja atrás. Yves Klein es no solamente un pintor. Él comienza estudiando ingeniería naval, o iba a estar metido en la marina. También estudia ya desde ese momento también idiomas orientales. Viene de una familia
prácticamente de pintores, como vieron, madre, padre, pintores. Y esto yo creo que ya es como un adelanto de lo que él vendrá a desarrollar posteriormente. Y es como, en cierta forma, la rebelión contra los padres. Es decir, ni quiero ser abstracto, ni quiero ser figurativo, quiero ser azul clay. Por eso, en toda su evolución de la obra, encontramos las monocromías, ¿okay? Que es cuando comienza. Los colores que él va a utilizar son el rosado, el dorado, el azul. El rosado por ser Rosa Cruz, con lo cual ya entramos a una preocupación espiritual en donde gnosis, conocimiento, espíritu, energía, fuerza, impulso, vienen a dar forma a lo que él concibe como expresión artística. Luego está el dorado, que para él, por ser un